Dios les bendiga, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes, llevando esa palabra de Dios hasta sus hogares. Esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes y que esos problemas que se presentan día a día sean superados siempre en su presencia, siempre manteniéndonos firmes, agarrados de su mano. Este día, como es costumbre, pues traemos nuevamente palabra de Dios para ustedes, así que les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, hemos titulado a la meditación de este día, ¿por qué dices que Dios no te escucha? ¿Por qué dices que Dios no te escucha? Jamás piense que Dios no le está escuchando, hermano. Principalmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles, extremadas en nuestras vidas. Situaciones en las que no se ve ni siquiera un rayo de esperanza. Situaciones en las que no podemos avanzar en aquellas cosas que nos habíamos propuesto. Situaciones en las que estamos viviendo en carne propia el dolor de los golpes ocasionados por diferentes circunstancias en nuestras vidas. Situaciones en las que percibimos la enorme presión que ejercen muchas personas porque quizás estamos haciendo lo que no les agrada o no les es agradable en el momento. Situaciones en las que sentimos que estamos en el fondo de un problema al que definitivamente no le encontramos salida. En esos momentos no piense que Dios no le está escuchando o que Dios se ha olvidado de usted. Le voy a decir algo que quizás ya le dijeron, pero no me importa porque no son palabras mías, no es algo que yo me he inventado ni lo estoy diciendo de mi cuenta, sino que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por nuestro Padre. Esto quiere decir que Dios conoce hasta el último detalle en nuestras vidas, que nuestro Dios nos conoce a la perfección, que lo que está pasando este día, en este instante, Él lo conoce, Él sabe por qué está pasando. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues, mire, esperar en Él, confiar en Él. Quizás en el pasaje que vamos a leer este día, el apóstol Pablo y Silas se hubiesen hecho esa misma pregunta, ¿va? Estaban presos, hermano. Estaban en el calabozo, en lo más profundo de la cárcel. Pero ellos sabían en quién habían creído. Y eso, mire, los mantuvo con una actitud firme, una actitud positiva ante el problema, ante la dificultad. Y no se quejaron, al contrario. Mire lo que la palabra de Dios nos muestra que estos dos personajes hicieron. Leamos del capítulo 16, versículo 22 al 24. Hechos 16, del versículo 22 al 24. Leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, gracias Señor por este privilegio hermoso que nos da de podernos sentar a la mesa, disfrutar del alimento espiritual que tú nos traes este día. Te pedimos que sea de edificación para nuestras vidas, que seas tú, Padre, hablándonos al corazón, instruyéndonos en tu palabra, que podamos verdaderamente reconocer, mi Dios, que en todo estás tú y que tú escuchas nuestro clamor, que tú estás al tanto de lo que está pasando en este momento en nuestras vidas y sabemos, confiamos que tú vas a acudir en nuestro rescate, que tú nos darás esa libertad de ese problema, de esa dificultad. Gracias te damos, quédate con nosotros, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mire, yo no sé qué le parece a usted este pasaje. Pudiera dar la impresión de que Dios no estaba con Pablo y Silas, que ni siquiera estaba enterado por lo que estaban pasando en ese momento estos personajes. Si nosotros analizamos los textos, vemos el milagro que Dios hizo, hermano. Mire lo que estaba pasando. El pueblo, dice la palabra, se agolpó en contra de ellos.
Es decir, que toda la multitud estaba en contra de ellos para lincharlo. Imagínense el dolor de cada golpe que ellos recibían. Dice la palabra que fueron azotados con vara. La palabra dice que los magistrados les rompieron la ropa y que dieron orden de azotarlos. Nadie podía abogar por ellos en ese momento. Hasta las personas influyentes estaban de acuerdo en lo que estaba ocurriendo, en la acción que se había tomado. Qué feo es que después de haber sido linchado por una turba, enfrentaran ahora golpes con vara, que no fueron pocos, fueron muchos de acuerdo a lo que dice. Y si fuese poco, los metieron en la cárcel. Fueron llevados a prisión. Qué terrible es que además de que estaban en el calabozo, de más adentro estaban con los pies amarrados al cepo. Solo imagínense un lugar totalmente oscuro, incómodo, maloliente, doloroso. Yo me imagino que debido a los golpes, las heridas les dolían. Quizás hasta estaban comenzando a infectarse. Quizás estaban empezando a sentir fiebre por la infección. Y cualquiera se hubiese pensado y preguntado, bueno, ¿y Dios dónde está? Pues? Y no que Dios los había mandado a hacer por medio del Espíritu Santo lo que estaban haciendo. Un delito que no ameritaba que lo llevaran presos. Sin embargo, los castigaron, los golpearon y de ribete, como decimos, los metieron a la cárcel. ¿Que acaso Dios no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando? Y muchos decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ahorita me está pasando este problema, esta dificultad, y más lo que voy a ir a perder el tiempo. Mire, aquí nosotros estamos viendo que ambos fueron encarcelados. Mire, Dios va a permitir que ocurran situaciones en nuestras vidas para ver cómo reaccionamos. Se lo repito, Dios va a permitir que ocurran cosas en nuestras vidas para ver cuál es nuestra reacción ante esas situaciones. Cómo nos comportamos ante Dios por las cosas que nos están pasando. Muchos reclamamos, otros nos enojamos, muchos dejamos de hacer las cosas que hacíamos para Dios. Muchos nos alejamos de Dios y otros buscan la respuesta en otras opciones. ¿Verdad? Triste, pero es real. Eso está ocurriendo en la actualidad en la iglesia. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, creemos que Dios no nos está escuchando, que nuestras oraciones no pasan del techo de la iglesia. Pero ¿será que realmente Dios no nos está escuchando? ¿Será que realmente Él no está atento a nuestro clamor? ¿Será que Dios nos está dando cuenta de esa dificultad que estamos enfrentando en este momento? Mire, Dios en su omnisciencia lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. ¿Cómo debemos de responder entonces? Mire la reacción de Pablo y Silas. No estaban pasando una situación agradable. Habían sido maltratados, habían sido llevados a la cárcel por algo injusto. Simple y sencillamente una mujer los atacó diciéndoles cosas a Pablo. Y esta mujer se convirtió al cristianismo. Y eso generó que los propietarios, los que ocupaban a esta mujer como alguien que decía cosas ahí, ¿verdad? Que brujerías, no sé, fueran llevados a la cárcel. ¿verdad? Pero mire la reacción de Pablo y Silas. Váyase al versículo 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La reacción de Pablo y Silas fue orar.
La reacción de Pablo y Silas fue alabar a Dios. Cualquiera pudo haber dicho que cómo era posible, ¿verdad?, que a pesar de estar en esa situación en la que se encontraban, aún así ellos estaban orando y cantándole a Dios. Mire, quizás con asombro los demás presos escuchaban esos cánticos, ¿verdad?, que salían de la celda interior. Quizás estos hombres estaban acostumbrados a oír clamor, a oír gemidos, maldiciones, protesta, incomodidad. Quizás eso era lo que rompía el silencio de la noche, la queja. Pero mire lo que hizo Pablo y Silas. La alabanza, mis amados hermanos, constituye victoria espiritual. Siempre que alabamos, el enemigo va a huir. Satanás se va a ir. Mire, ¿por qué? Porque él detesta nuestra adoración. Él detesta nuestra alabanza. Y este enemigo va a hacer uso de todos sus recursos a fin de impedir que nosotros alabemos a Dios. Y miren, muchos le damos más gusto al enemigo que a Dios, ¿va? Porque en medio de los problemas, en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es alejarnos. Creer que nosotros vamos a poder, ¿va?, que no necesitamos de Dios. Mire, nosotros no podemos ser insensatos, hermano. O sea, no debemos de darle chance al enemigo de que en medio de la adversidad, en medio de esa opresión, nosotros nos dejemos llevar por él, ¿verdad? Pablo y Silas tenían la firme convicción que Dios estaba al tanto de todo lo que les estaba ocurriendo. Y eso traía paz a sus corazones. Ellos estaban cumpliendo con el propósito que Dios había determinado. No estaban alejados de las cosas de Dios, estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Pablo y Silas tenían la firme convicción de que sus oraciones estaban llegando ante el trono de la gracia de Dios. Y eso les daba paz, les daba tranquilidad. Pablo y Silas tenían la firme convicción de que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas y hacerlas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Pablo y Silas tenían la firme convicción de que Dios tiene su tiempo, hermano. Dios es puntual a la cita. Dios va a llegar en el momento preciso. Mientras tanto, nosotros nos debemos de mantener con esa misma actitud, con la actitud de oración, de alabanza a nuestro Dios, mostrándole que verdaderamente hemos confiado en Él, que no dudamos de que Él va a venir en nuestro rescate, que Él va a venir en nuestro auxilio, que Él nos va a sacar de esa situación por muy complicada y difícil que sea para nosotros. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios va a obrar conforme a sus propósitos y Él sabe en qué momento va a acudir en nuestro rescate. Lo único que hacemos es esperar en Él, confiados. Pablo y Silas tenían la firme convicción de que a pesar de que, de que no miraban un rayo de esperanza, que no veían una luz de esperanza, que a pesar de estar quizás en esa oscuridad de la noche, Dios iba a hacer algo fuerte e inesperado. ¿Tenemos esa confianza nosotros? ¿Tenemos la confianza de que en medio de esa dificultad, de esa situación, de esa enfermedad, Dios va a venir en nuestro rescate? Porque si tenemos esa convicción, mi hermano, nos vamos a mantener firmes esperando esa respuesta de parte de nuestro Dios. Nada ni nadie nos va a mover de su presencia. Aquí vamos a estar en su iglesia esperando eso fuerte e inesperado que Dios va a hacer en nuestras vidas. No podemos perder la esperanza en nuestro Dios. ¿Y en qué se traducía todo? En oración y alabanza. Oración y alabanza. Aunque todo estaba 100% en su contra, oración y alabanza. Y aquí vemos entonces que cuando nuestra actitud es de confianza en nuestro Dios, mire, vamos a ver la intervención divina. Vamos a ver la mano de Dios manifestándose. Dios permitió que ocurriera un terremoto que sacudiera los cimientos de la cárcel.
al grado que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. Mire, no podemos dudar de que Dios va a hacer algo grande e inesperado. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire qué enseñanza más preciosa nos deja este pasaje de la Biblia. ¿Y cuál es la enseñanza, pastor? Mire, no reniegue, hombre. No dude del poder que Dios tiene. No dude del poder que Dios va a obrar en su vida. No piense que Dios se ha olvidado. No piense que es demasiado tarde. Aunque muchas veces veamos que todo está en nuestra contra. Sigamos confiando en Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No reniegue, no dude del poder de Dios. No piense que quizás está orando mucho y no ve la respuesta de Dios. Siga orando, siga clamando a Dios. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Dios va a responder. Orar y alabar, hágalo con todo su corazón, no del diente al labio. Aunque esté en el calabozo de más adentro, aunque todos le digan que ya no hay forma de resolver esa situación, que ya no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada. Aunque usted vea que todo está perdido, aunque le tilden de loco o fanático, usted siga orando y alabando a Dios. Yo me imagino que los presos que estaban con Pablo y Silas creyeron que estaban locos, ¿verdad? No, hombre, si como los traían ahí todos golpeados, ¿verdad? Y los amarran al cepo, los meten al calabozo allá a lo más profundo y todavía están cantando esto, ¿verdad? No, hombre, estos están locos, son masoquistas, ¿verdad? Pero hasta los presos comprobaron que Dios obra de manera inesperada a favor de aquellos que confían plenamente en Dios, de aquellos que confían con todo su corazón en ese Dios verdadero. Pablo y Silas oraban a Dios con todo su corazón, con la firme convicción de que Dios iba a hacer algo que iba a sorprenderlos a todos. Y exactamente eso es lo que hizo. ¿Qué va a hacer en su vida, mi amado hermano? Mire, yo no sé. Lo único que sé es que Dios va a sacudir los cimientos de ese problema. Ese problema que lo mantiene en esa situación. Ese problema en el que usted no ve salida. Dios va a hacer que esos cimientos se caigan. Tenga la convicción que esas cadenas de dolor se van a soltar. Y todas aquellas puertas que ahora están cerradas se van a abrir. No pierda la esperanza. Hay un dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros los cristianos, mire, con mucha más razón, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, aquel que dijo que iba a hacer y va a cumplir, aquel que no va a faltar a sus promesas, aquel que no va a faltar a su palabra. ¿Por qué dice que Dios no le escucha? Porque ese problema, en vez de solventarse, se ha agudizado más. Ese tratamiento médico no ha dado el resultado que usted esperaba. Y ahora que va donde el médico le dice que la situación se ha agravado. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quejar? ¿Va a renegar? ¿O va a comenzar a clamar, a orar, a pedirle a Dios que tenga misericordia? Alabar ese nombre que es por sobre todo nombre. Recuerde que Dios sigue habitando en la alabanza de su pueblo y por lo tanto nosotros no debemos de dejar de alabar ese nombre, doblar nuestras rodillas todos los días ante ese nombre que es por sobre todo nombre. Mire, en esta lección aprendemos que el cristiano no debe permitir que las adversidades de la vida opaquen esa luz de esperanza, esa luz
de Cristo que ilumina nuestros corazones. Tampoco debemos dejar que las luchas cotidianas nos priven del deseo de orar, de alabar a Dios. Debemos de darle gracias a Dios por todo siempre. Aún en medio de esa dificultad, de ese problema, debemos de venir a exaltar ese nombre, a alabarle a Dios. Cuando oramos y cantamos durante esos momentos de tristeza, de enfermedad, de persecución, es cuando Dios se va a glorificar, y aquí lo vemos. Pablo y Silas pudieron haber, dicho, Dios se olvidó de nosotros, ¿va? Y andábamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, ¿va? Imagínense, muchos de nosotros no andamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, sino que andamos haciendo lo que nosotros queremos, ¿va? Sin embargo, cuando vienen los problemas, nos molestamos, nos quejamos. Cuando ha sido quizás por nuestras propias decisiones que nos encontramos en algún problema, en alguna dificultad. No era la voluntad de Dios, pero como nosotros hacemos nuestra propia voluntad, y cuando nos va mal, nos molestamos, nos quejamos, tomamos la decisión de apartarnos de las cosas de Dios, dejamos de hacer lo que antes hacíamos para Él, cuando debería ser todo lo contrario, ¿va? Reconocer nuestra falta, reconocer nuestros errores, pedirle a Dios que nos perdone y seguir adelante. Todavía Él se sigue moviendo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Alabemos juntos, alabe a título personal, ore sin desmayar, para que el poder de Dios cause un terremoto tan grande que haga huir esas circunstancias adversas que están viniendo a su vida. Mire, nosotros tenemos esa lucha permanente, esa batalla día a día, pero no estamos solos. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que mantengámonos juntos con Él, alabando, bendiciéndolo, orar, alabar a ese Dios, esperando ese obrar sobrenatural, ¿va? Tener esa firme convicción de que Él es rico en misericordia. Pero para aquellos que le invocan de veras, dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Él podemos tener esa verdadera libertad. Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida a la cual muchos estamos renunciando por cosas que el mundo ofrece y que no van a traer ningún beneficio a nuestras vidas. Confiemos en nuestro Dios. Dice la palabra en Romanos 10:11, que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Confiemos en nuestro Rey y Señor, mantengámonos firmes, porque Dios nos escucha, Él está atento a nuestro clamor y Él va a obrar en el momento preciso. Mientras tanto, sigamos esperando confiadamente, sigamos alabando, sigamos orando, sigamos manteniendo esa comunión con Dios. Recuerde que eso es lo que nosotros necesitamos, acercarnos más a Dios. Dice la palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a orarle a Dios en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das esa confianza, mi Dios, de saber que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Te pedimos en esta hora que nos mantengamos en esa confianza, que a pesar de esos problemas, de esas dificultades que estamos enfrentando en este momento, nosotros nos mantengamos firmes creyendo en ti, mi Dios. Saber que tú vas a obrar esos milagros en nuestras vidas, que no estamos solos en este peregrinaje. Tú estás con nosotros y tú vas a seguir rodando todo. Te pedimos en esta hora, Padre, que tengamos esa plena confianza en ti, que no nos apartemos, sino todo lo contrario, nos unamos más a ti, confiando en que tú vas a obrar esos milagros, esas maravillas que nosotros ni nos imaginamos. Gracias te damos, te pedimos
esa bendición especial para nuestros hermanos que nos escuchan en el exterior. Que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú dando respuesta a ese clamor, a esa oración, y que mantengamos esa esperanza de saber que tú te vas a manifestar siempre de la mejor manera. Tú has prometido hacer y sabemos que vas a cumplir. Gracias te damos. Regálanos esa sanidad, regálanos ese milagro. Te decimos en esta hora, mi Dios, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.